domingo del año, a las 5 de la tarde, estaremos teniendo los bautismos también. ¿Estamos listos para la lectura, amados? Dice la porción, 2 versículos vamos a leer nada más. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Hasta ahí dejamos la porción bíblica. Vamos a orar una vez más. Padre, venimos ante tu presencia en el nombre de Cristo Jesús, suplicando, Señor, la bendición espiritual, la bendición de tu palabra, Señor, para nuestra alma, para nuestro espíritu. Que tú, Señor, puedas hacer de una manera especial como tú eres, Señor, un milagro en aquel que lo necesite. Una palabra, Señor, de bendición para aquella necesidad. Tú eres el Dios de toda gracia, el Dios de toda misericordia. Y nos depositamos, Señor, bajo la autoridad soberana de tu Santo Espíritu, para que tome, Señor, el control y bendigas a cada uno conforme sea su necesidad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Como el mundo entero está en crisis, la pregunta es, ¿cómo vivir nosotros en este tiempo tan difícil? Y la bendición de conocer el Evangelio, de ser cristiano, es una bendición especial que no tiene, digamos, comparación. No la sobrepasa ni todas las riquezas del mundo, porque aún los ricos están afligidos. Los que quisieron cambiar al mundo cuando eran pobres y lograron el poder, se hicieron ricos, y con los cambios que están habiendo, esos que se hicieron ricos hoy están más afligidos que cuando eran pobres. Porque así es la vida del hombre sin Dios. La inconformidad social se dice que, o que se decía antes, era porque habían países que no tenían riqueza natural. Usted ha oído de la pobreza del África, de la hambruna que hay en el África, que es un continente pobre, pero hoy se dice que África nunca ha sido pobre, que los ingleses exportaban miles de toneladas de marfil, de oro, de plata, los diamantes más caros, las piedras más preciosas han sido encontradas en el África. Y digamos, aquí en Latinoamérica, el quinto exportador de petróleo, el número 5, ha sido Venezuela. Pero ¿qué dicen las noticias? Que hay hambre, que hay escasez, que hay violencia, que hay una gran aflicción. Y a veces las personas tienen la esperanza que al cambiar de liderazgo político pueden cambiar las cosas, tal vez se pueden paliar. Pero cambios así para que digan hoy sí, eso no existe. Argentina, que ha sido un gran exportador de carne y de lácteos y cereales, hoy se dice que también está pobre. Y el país más rico del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica, según los especialistas en el tema, también está en crisis. Hay amenazas. Cuando se iba a elegir al presidente que está en funciones, la
el liderazgo de las organizaciones latinas pusieron la esperanza que iba a haber una solución a favor de la inmigración. Pero ya el hombre casi se va y no ha habido nada. Lo que ha habido es una proliferación de leyes inmorales, una proliferación de cosas, hermano, que en nada ayudan a la sociedad. Entonces, en medio de todo esto salen los religiosos, como surgieron unos en tiempos de Pablo, que Cristo ya había venido por su iglesia y que no iba a haber tal movimiento, porque unos decían que eso ya había sucedido. Y por eso hay una porción que dice el apóstol en cuanto a la venida del Señor: porque un poquito de tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará, dice Pedro. Entonces, ¿cómo nosotros ambientarnos en una sociedad tan compulsiva, tan violenta, tan necesitada? Porque en ella estamos nosotros. No hay secreto, no hay ningún misterio. Suficiente es reconocer que somos pecadores y que Cristo murió por todos los pecadores, y que al recibir a Cristo, al confesar nuestros pecados, nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, porque la sangre de Jesucristo el justo, dice, nos limpia de todo pecado. Entonces, si ya estamos en ese grupo, en esa lista, ¿cómo aprender, cómo vivir la vida en estos tiempos tan difíciles? En estos tiempos de desconfianza, en estos tiempos donde aún los que predican la palabra, muchos de ellos tratan de lucrarse, tratan de agarrar sus beneficios. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo vivir? Dice la palabra que el que habita al abrigo del Altísimo, nadie que no sea cristiano, creyente, puede vivir bajo esta promesa. Entonces, si usted ha confesado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, usted es parte, hermano, de los que estamos en esta promesa. El que habita al abrigo del Altísimo dice que vivirá bajo la sombra del que lo puede todo, del que lo sabe todo, del que lo conoce todo. Y no necesitamos más religión que la palabra del Señor, porque dice también: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Esto es el resultado de la convicción, de la firmeza que debemos de mantener todos los días que vivamos en esta tierra. Noticias malas nos van a estremecer. Noticias, hermano, que impacten, que nos desalienten, que nos hagan llorar, van a venir. ¿Por qué? Porque es parte de la vida. El Señor en su palabra ha dejado una cantidad de consejos. Por ejemplo, nadie se puede excusar en su debilidad y que diga que tiene razón porque falló, porque la Biblia dice que Dios conoce nuestra capacidad y Él no le va a dar pruebas a nadie, no le va a poner cargas a nadie que no pueda llevar. Así que si usted oye de alguien superhéroe, que usted supiera cómo Dios me ha probado, ese es mentiroso, porque no es solo Él, somos todos. ¿Entiende eso, hermano? Porque no deja de salir gente como súper espiritual, y a veces se deja gobernar por el cúmulo de emociones. A veces pueden más sus emociones que los fundamentos teológicos que debe de tener. Y nosotros, hermano, debemos de mantener
los fundamentos bíblicos, arraigados para no movernos, como dice la Escritura, por cualquier viento de doctrina. Que no seamos llevados por estratagema de hombres, porque entonces no estamos bien. La sociedad entera, aún en las congregaciones cristianas, no dejan de haber, hermano, cosas complicadas. Pero cada uno de nosotros, desde que tenemos conciencia, conocimiento de saber y de entender qué es lo bueno y qué es lo malo, ahí es donde debemos de prestar atención. Porque cuando ya no estemos en esta tierra, si nos fuimos al cielo, hasta ahí terminó nuestro mapa de vida, ahí terminó todo lo que hicimos, sea bueno, sea malo. Si nos fuimos con Cristo, pues ya terminó nuestra carrera. Pero el que se fue sin Cristo, también ahí está el infierno, ¿verdad? No es que va a salir porque alguien o qué es lo que pasó, ahí se terminaron todas las excusas. Entonces debemos, amados, de apreciar la vida y conocer y afirmarnos en la palabra de Dios. Hay personas que han llegado al límite de su edad y como nosotros, ¿verdad? Si somos hijos y nuestro padre está enfermo o nuestra madre, no queremos que se muera. Mi madre murió de 92 años. Vivió 7 años más después de que le extirparon un cáncer de colon. Y ese fue un gran milagro de Dios. Pero cuando supimos la noticia y tuvimos que viajar de emergencia, a mi madre la tenían con un aparato donde le estaba oxigenando. Y cuando llegamos, con hermana Caridad, me dice, y mi papá, mi mamá se despegó la máscara y me dijo, que se salgan ellos, yo quiero hablar contigo. Yo ya viví los años que tengo que vivir. Con esta máquina yo no quiero estar. Reunirlos a todos y decirles lo que va a pasar, porque yo ya estoy lista. Y yo le había estado leyendo varias porciones de la Biblia y había estado orando por ella y me dice, ya llegó el día. Decirle, me dijo, que yo quiero que el doctor me saque de aquí porque yo les quiero ir a cocinar, les quiero ir a hacer un pollo a usted. Y yo le dije, mi mamá se quiere ir, entendamos esto. Y dijo el doctor, sin la máscara ya no va a vivir. Y yo le dije, doctor, nosotros entendemos. Mi mamá tiene 92 años y ella ya no quiere tener esa máscara, ni esa máquina. Eso fue un viernes en la noche. El domingo a las 7:40 de la mañana, mi mamá de la noche partió para estar con el Señor. Hermano, yo no sé cuántos años usted quiere vivir. Se cree que al norte de Afganistán y la frontera con China hay una montaña donde dice que la gente toma agua alcalina y que dice que la gente no se enferma y que son bastante vegetarianos y que su longevidad llega a los 120 años. Si usted quiere ir a comprar agua allá, váyase. Pero como cristianos no podemos ilusionarnos más y por eso necesitamos conocer la Biblia. Porque cuando conocemos la palabra de Dios, entonces podemos orar con convicción. En esta semana, el día martes, hablé con un hermano que cuando tenía 58 años le diagnosticaron insuficiencia renal. Y el doctor le dijo que era tan grave, que era tan problemático que no podían ni siquiera darle un riñón porque estaba completamente complicado todos sus órganos. Pero me dice él, qué bonito es conocer la palabra de Dios. Entonces, cuando el doctor empezó a explicarle, le dijo a la esposa, quédate vos. Y el doctor le dijo, ¿quién es el paciente? ¿Usted o él? Y le dijo ella, él es el paciente, pero explíqueme a mí, porque ya lo va a oír gritar, le dijo. En el pasillo, en el lobby de la clínica, estaba el hermano, sí diablo,
sos mentiroso y usás a los doctores para impresionarlo a uno. Porque la Biblia, la palabra de mi Padre, a mí me dice que los años en esta vida son 70 y entre los más robustos son 80. Entonces yo no pido más años, Señor. Tú sabes que 70 me pertenecen. Si usted tiene la convicción de orar así, ore. Pero no se desanime a la hora que seamos mecidos por una dificultad. Y esto no es religión, Señor. Esto es lo que dice la Biblia. Mire lo que dice el capítulo 90, versículo 10 de Salmos. Capítulo 10 del libro de los Salmos. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Se da cuenta? A eso usted añádale con los que renuncian a los años que van cayendo encima de uno, ¿verdad? No se quieren ver las canas. No se quieren ver las canas. No se quieren ver las arrugas. Ahí andan echándose de todo. Pero hay un método mejor que la Biblia dice que debemos de prestar atención. Moisés le dijo a Dios en su oración de este capítulo 90, versículo 12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esa es la clave. A contar nuestros días, a valorar cómo habremos de vivir. Y que seamos sabios para la buena administración. Porque, hermano, Dios provee, Dios da la bendición, pero nosotros no sabemos. Más con la locura de la tecnología, hay gente que anda sus dientes, hermano, en mal estado, prefiere pagar el celular que irse a chequear la dentadura. Somos locos. Entonces, hermano, los problemas, las dificultades, la religión va a tratar de inventar y de poderle emocionar y de poderle llevar por un camino que no es real. ¿Por qué? Porque el hombre busca cómo beneficiarse, como lo dije antes. Usted sabe, con esa religión de los brasileños, pare de sufrir. Esa es pura mentira y contradicción a lo que dice la palabra de Dios. Jesucristo mismo, el Rey de Gloria, el que murió y resucitó, Él dijo: en el mundo tendréis aflicción. Entonces, si vamos a tener aflicción, no quiere decir que por eso nos vamos a morir. Y si nos morimos, si tenemos a Cristo, ¿qué perdemos? ¿Entiende, hermano? En medio de esta sociedad ambiciosa, ¿verdad?, afanada, tengamos cuidado, porque podemos subirnos al tren sin que nos demos cuenta. Las leyes, las empresas han puesto como regla que a los 65 años nos podemos jubilar. Pero como a mí me está diciendo la Biblia, como entendió Moisés en la oración, pidiéndole a Dios: enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Y yo dije, voy a prestar, ¿cómo es? Me voy a jubilar a los 65 y está diciendo el versículo 10 que me voy a morir a los 70, y desde los 15 años, desde que tenía 7, 8 años, me ponían un cántaro de agua, un cántaro. Bueno, yo trabajo desde que soy niño. Yo no sé cuánto les ha tocado igual a mí. Y me van a jubilar a los 65 para vivir solo 5 y con los dientes todos arruinados. ¿Y eso qué chiste tiene?
¿Y qué de aquellos que dicen, no hermano, mire, yo me voy a jubilar, pero voy a buscar un part-time? Memoria de burro. Si usted tiene 65, aterrice. Amén. Pero hermano, ¿y quién me va a mantener? ¿Y qué ha hecho todos estos años, pues? No, hermano, es que mire, gracias a Dios que Dios me ha dado casa. No, Señor, hemos firmado un contrato por 30 años. Quizás nos vamos a morir y va a quedar esa deuda ahí. Pero como ahí vamos, ¿verdad? Con ese cansancio de la vida, con ese, hermano, afán, sin darnos cuenta, nos hemos subido al tren del mundo entero. Pero Dios quiere que aprendamos a vivir en medio, hermano, de un mundo en crisis. El Señor ha dicho en su palabra, hermano, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Del Todopoderoso. Bajo la sombra del que todo lo puede y el que todo lo sabe. Pero veníamos con tanta ansiedad, más ansiedad que necesidad. Qué triste. Hermano, como decía el predicador en una de las reuniones anoche, dijo, no sabíamos del trabajo, pero no sabíamos del part-time y del extra time. Y hay gente que tiene hasta 3 trabajos. Si él quiere, está bien. Pero estará tratando de entender cómo vivir la vida. ¿Me está entendiendo, hermano? La palabra dice de una manera bien sencilla. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, pues? ¿Cómo podemos? Es que el Señor en su palabra a sus siervos, a cada uno le dio diferente experiencia para que cada uno reaccionara, se conformara, que orara de la manera que tiene que orar. Moisés, en este capítulo 90 del libro de los Salmos, dice el encabezado del capítulo, oración de Moisés, varón de Dios. Y dice Moisés, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Moisés conocía la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y sabía cómo en cada generación de ellos, cómo Dios había actuado. Y dice Moisés, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Él es Dios. Él es Dios. Por eso necesitamos, hermano, tener convicciones, que nuestras raíces espirituales profundicen, para que cuando venga una dificultad, cuando venga una prueba, porque nosotros a veces somos exagerados, creemos que nosotros nos ha estremecido, ¿verdad? No, conforme es la capacidad, todos somos estremecidos por diferentes pruebas. Entonces, Moisés fue estremecido por diferentes pruebas. Si vamos al libro de Job, ahí vemos a Job, hermano, estremecido como pocos. Pero, ¿cuál fue la reacción de Job? Después de que había pasado todo lo catastrófico, hermano, era para que el corazón se fulminara automáticamente. Pero dicen algunos teólogos, sereno, tranquilo, dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No es fácil decirlo,
Porque cuando estamos llorando, cuando estamos lastimados, hermano, parecemos como esos niños que dicen los pediatras que les pega la crisis del sollozo. Que están ahí los niños y les tiembla la quijada y los labios. Y dicen que la mejor medicina cuando un niño está en una crisis es pegarle 2 nalgadas y dejarlo que ahí tranquilo. ¿Cuánta gente religiosa, hermano, con crisis de inmadurez? Con una pequeña cosa, lastimados, heridos, y si tienen un privilegio, y ahí vengo a renunciar. Dios no quiere niñones, hermano. No. Hebreos 10:39 dice: nosotros no somos de los que retroceden. El creyente que ha creído y tiene raíces, tiene fundamento, aunque esté la tormenta, aunque esté todo, él debe de mantenerse. Debe de mantenerse. Debe de mantenerse. No somos, dice, de los que retroceden, sino de los que perseveran para preservación del alma. No podemos, porque en su soberanía, oiga bien esto, en su soberanía, cuando estábamos embarrados en el pecado, Dios pudo habernos desamparado completamente. Por fin y al cabo, muertos estábamos. Y en su soberanía, también Dios no tiene obligación de conceder todo lo que nosotros queremos. Porque a veces, cuando no sale la ruta, cuando no se complementa, cuando no se logra como hemos planeado, entonces nos emberrinchamos. Cuidado con eso. Porque no estamos viviendo la vida en medio de esta tribulación terrible que hay en la sociedad. Cuando digo tribulación, no me refiero a la gran tribulación, porque hay algunos predicadores que afirman que la iglesia va a pasar la gran tribulación y que ya estamos. No, la Biblia dice que no. San Mateo 24:4 dice: mirad, presten atención, dijo Jesús. Mirad que nadie os engañe. Y ahí es donde, hermanos, tenemos que pelar los ojos. Porque hay gente religiosa, mentirosa. Hay gente que inventa hablando en el nombre del Señor. Y nada, oiga, nada de lo que diga un ser humano, si no lo afirma con la palabra del Señor, eso no es profecía, Señor. A menos que sea directo. El Señor me ha mostrado esto y esto y esto, y esta es tu condición, y así dice el Señor. Bueno, y así, ¿quién no, pues? Pero ¿cuántos movimientos falsos hay, hermano? Pero todo pasa. Usted sabe que a las congregaciones cristianas entran y salen modas. La gente se alegra por ciertas cosas, pero eso no cambia a las personas. En el año 2000, hermano, que estaba la alborada de los autollamados apóstoles y de los encuentros, eso ya está pasando y la gente se está dando cuenta que la clave de un avivamiento en cada cristiano no es otra cosa más que el nuevo nacimiento. Razón tuvo aquel, ¿verdad?, después de que nació de nuevo, el Nicodemo. Entonces, hermano, en medio de esta crisis tenemos que aprender a vivir. Cuando Moisés oró de esta manera, tenía sus razones. Porque si usted va al capítulo 15 del libro de Éxodo, usted ve cómo, al ver el gran milagro de Dios, Moisés, que en un principio, como todos los siervos, negaban la responsabilidad, dicen algunos teólogos, definitivamente, cuando Moisés experimentó
el poder de Dios de cada visita que le hacía a Faraón, como que le gustó, dicen algunos teólogos. Pero creo que más que eso, él aprendió a confiar más, a tener convicción que Dios no lo iba a dejar, no lo iba a desamparar. Y por eso en este capítulo 15 de Éxodo, versículo 1, dice: cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Ha sido para mí salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo exaltaré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Todos los que decimos creer en el Señor, debemos de hacer, hermano, en cada momento crítico, hayamos o no hayamos visto el milagro, aprender este tipo de alabanza. No solamente cuando el viento va a nuestro favor, no solamente, hermano, cuando vemos que todo está bien. Tenemos que estar, hermano, con una convicción y dejar de ser de ese club que muchos son socios de esos clubes de personas. Perdone que se lo diga de esta manera. Que cuando alguien nos está haciendo el favor, que cuando alguien nos está tratando bien, ese fulano, esa fulana es una excelentísima persona. Pero cuando ya no está aquella amistad, ya no está aquella relación, entonces esa persona es mala. ¿Por qué? Porque así somos como seres humanos. Pero aprendiendo a vivir conforme nos recomienda la palabra, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y debemos de decir a nuestro Dios: Él es mi castillo, Él es mi fuerza, Él es mi fortaleza. Porque cuando alguien venga en contra de nosotros, pues prácticamente no peleará en contra de nosotros, sino que en contra de aquel Dios que ha prometido protegernos. Por eso la alabanza de Moisés dice en el versículo 11, Éxodo 15: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Dios nunca se descuidará de los que le temen. Dios no dejará esperando a los que en Él esperan. Porque dice la palabra que siendo Él nuestro castillo, nuestro abrigo, siendo Él nuestro protector, dice el versículo 3 del 91, Salmo 91, Él, el Dios Todopoderoso, te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. El mundo está amenazado. El mundo está amenazado. Las autoridades están dando consejos. No es para afligirlo, pero nos han recomendado que durante estemos en la ceremonia, en la alabanza, en la adoración, en nuestro culto, que siempre tengamos un servidor en la puerta. Y al ver un desconocido, buenos días, buenas tardes, ¿en qué le podemos servir? Porque las caras ya las conocemos. Aunque parezcan gringos algunos de ustedes, ¿verdad? Ya los conocemos. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque algo puede pasar y nosotros no lo esperamos. Pero si estamos en Cristo, si nos morimos, ¿qué perdemos? No, ganamos. Ganamos.
Ahora, hermano, en la oración de cada uno de nosotros tenemos que rogarle, suplicarle al Señor para que nos guarde y para que esta promesa que el Señor está dando en este capítulo 91 se cumpla en nosotros. Dice el versículo 5: no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en medio de la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y ahí, hermano, podemos ver más promesa. Dice el versículo 10: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Y cuáles son los agentes de seguridad que Dios tiene? Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y si queremos, ¿verdad?, rascar el salpullido, no, que no se metan otros que no van a andar en el camino de Dios. Que no se metan otros, hermano, que no se esforzarán. Esto es para los que hacen el esfuerzo, para los que tratan de agradar, para los que tratan de servir a Dios. Por eso en esta congregación tenemos, hermano, una capacitación para el liderazgo, para que haya un esfuerzo, una preparación y que tratemos de dar lo mejor que podemos dar en estos años de vida. Usted no se puede dar el lujo de ser un turista religioso porque ahí no hay pago. ¿O va a creer usted que un turista, después de ir y venir de pasear, viene cargado? ¿Ah? Viene más pelado que cuando se fue. Anoche me decía un hermano, le digo yo: ¿cuándo va a ir a su país? Quiero respirar, me dijo, porque eso está terrible, me dijo. Se necesita una gran cantidad de dinero. Se me fueron todos los ahorros de 3 años, me dijo. Como que le va mejor, me dijo, a los que no pueden viajar todavía. Así que no sabe de qué lo está guardando el Señor a usted. Entonces, hermano, la palabra del Señor es maravillosa. Tiene promesas para cada uno y nosotros tenemos que aprender a vivir en ellas, a disfrutar la vida conforme a la palabra del Señor, con la ayuda de Dios, enfrentando toda crisis que se presente, todo problema. Porque yo le digo, no solamente con lo que yo he experimentado, sino con los líderes de esta congregación, servir a Dios no es algo común. Servir a Dios es una batalla, es una lucha, aún peleando con nosotros mismos. No, Señor. Yo no sé cuántos líderes sienten una aflicción el miércoles, el jueves, el viernes y hoy es sábado. ¿Y ahora qué voy a decir? Me dijo un hermano. Viera qué gran peleada me acabo de dar con un amigo. Me le rompí el hocico, me dijo. ¿Cree que era poco lo que había hecho? Y yo le dije: ¿qué querés? No, que venga y usted predique. Me dijo: tal vez de aquí al otro sábado. No, de aquí al otro sábado vamos a ir el lunes donde él. Le dije: está bien, me dijo, vamos. Pero ¿y te seguro que le vas a poner la otra mejilla y se te quiere dar revés y derecho? No, está bien, me dijo. Gracias a Dios que al hermano no lo vayamos. Ahora con los críticos, ¿verdad? Con los periodistas religiosos. No, que ese líder no sirve. No, es que en esa iglesia aquí. No, si eso lo dice cualquier vulgar graduado de la Universidad de Bulgaria. Pero fajarse, tratar, hermano, de agradar a Dios, anunciar el evangelio, eso no es de personas comunes, eso es de personas que aman la obra de Dios, que quieren ser bendición a los demás y que están dispuestos a todo. Están dispuestos a todo.
El ser anfitrión, hermano, tampoco es cosa fácil. Eso cuesta mucho. Hay hermanos que les han llegado a destruir su juguetito, les han llegado a arruinar el televisor. Porque a veces, hermano, las familias que llegan tampoco son poca cosa. Yo les he dado recomendaciones a los hermanos supervisores de la escuela bíblica en la parte baja. Mire, a este fulano, a este otro mengano, vigílemelo de cerca. Y esto es lo que ha hecho. ¿Quieres saber lo que hacen? Se van, hacen el mate que están ahí usando el orinador, agarran la servilleta, la mojan bien y en lo que otro niño entra al baño, la tiran así. Yo nunca hice esas picardías, o sea que yo era santo cuando era niño. Esto de eso tenemos que cuidar. Y tenemos mucho cuidado con llamarle la atención a niños. Mire, papito lindo, tenga cuidado, no haga eso. Mire cómo ofendió al niño. Porque ese bicho pícaro le puede decir a la nani y al tata que lo han golpeado, que le han hecho aquí, que lo han ido allá, porque como de tal palo tal astilla. ¿Y por qué digo esto? Esto no lo dije en el Distrito 1, este es premio para ustedes. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, eso te hicieron, ¿no? No, ya no vamos a esa iglesia. Mire qué grandes personajes, por favor. Ya no vamos. Hermano, no hay una congregación que pueda satisfacer todo lo que el ser humano quiere. Porque ni Dios mismo está obligado a complacer todo lo que queremos. No, Señor. Pero a veces, por falta de profundidad espiritual, por falta de raíces en la palabra del Señor, hermano, a veces parecemos esos niños que cuando no tienen el juguete que quieren, hacen berrinche. ¿Ha pensado cómo es el cielo? ¿Y quién es el Señor del cielo? Si vamos a ir al cielo, no es humanamente hablando por lo que somos, sino por la gracia y la sublime gracia de aquel que murió en la cruz del Calvario y se entregó por cada uno de nosotros. Se entregó por cada uno de nosotros. Así que cada noche, cada mañana, dígale: Señor, ten misericordia de mí. Enumere sus defectos. Enumere ahí. Y deje de andar pidiendo oración para que Dios cambie su carácter. Cambie usted. Porque el estilo de vida que debemos de vivir no es conforme a una religión simple, sino conforme a la palabra del Señor. Van a venir, hermano, toda clase de problemas. Y ya le dije, no le va a venir a alguien por ser especial, ni porque Dios lo haya señalado, ni porque... No. Eso le viene a todo el que ama y el que sirve a Dios. Porque cuando vienen los problemas, sobra quien culpar. Pero usted no se sienta mal porque usted no es el primero de culpar a otros. Hubo un rey llamado Acab que fue donde el profeta. Ya lo había mandado a buscar por todos lados y no lo hallaban porque Dios lo tenía escondido. Y le dijo Dios: anda, ve, presentate. No, le dijo: ese me va a matar. Espera, antes, o ya no, le dijo. Ya lo amancé de gato, le dijo. Eso es invento mío. La Biblia no dice eso. Ni vaya a decir otro. Y como dijo el hermano William, no. Ore usted y ayune usted para que Dios lo haga hablar como él quiere. No te va a hacer nada, ya lo amancé, le dijo. Y llega el rey Acab con un imperio, así como hay muchos, dizque, cristianos evangélicos. Llega: tú eres el que turba a Israel. No, le dijo, tú lo has turbado. Usted no va a sufrir consecuencias de mis debilidades, de mis defectos y de mis pecados. Usted va a sufrir lo suyo y yo voy a sufrir lo mío. ¿Y dónde están? ¿Todos entendemos? Entonces deje de andarse limpiando en otra gente. Porque ese verso es viejo. Como dice, ¿verdad? Ese verso ya está muy choteado. No, Señor. No, es que no me entienden. Lo que no nos entendemos somos nosotros mismos. Y Dios
en su complacencia, Él ya dijo todo. Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. Pero ¿por qué el conflicto entre el cónyuge, el varón y la hembra? ¿Por qué el conflicto? Por la falta de que no queremos aprender a vivir como tenemos que vivir. A veces, hermano, hay cosas que uno quisiera arreglarlas. Mire, estaba viendo un video del año 2013, el aniversario del año 2013. Y vi a un hermano yo ahí, pero bien bonito, sirviéndole al Señor, entregado y contento. A los días, ¿verdad?, le pica la cazampulga de su capricho, de su enojo. Y me dijo unas cosas y yo le hice ver, traté de hacerle entender, y me dijo otras cosas más. Pero si le presentara ahí un video del 2013, ni ha terminado el 2015, y digo, 100% equivocado. Y le aseguro que si hablara con él, 100% equivocado, emproblemado con su familia, prácticamente un caos, un desconocido para su familia. Esos son los resultados del capricho humano. Ese es, hermano, es el pago en tan solo 2 años. Somos responsables, hermano. Nuestra responsabilidad es portarnos bien, tratar de ser mansos, humildes, predicar la palabra de Dios, y que la persona empiece a caminar y empiece a dar fruto. Porque en nosotros, los 27 años de servir al Señor en el pastorado, pues tuvo que haber dejado una huella. Quisiéramos que todas las huellas fueran buenas, pero cuando nos equivocamos, no tienen que ser buenas. Y ahí es donde entramos, hermano, con el perdón. Ahí es donde se reconoce la incapacidad. Ahí es donde nos damos cuenta que necesitamos de Dios cada día. Y aunque el enemigo venga, si estamos en las manos de Dios, Él nos va a mantener en pie. Mire lo que dijo Jeremías en el capítulo 20, versículo 11. Usted sabe que el profeta Jeremías fue zarandeado, maltratado, insultado por desempeñar o hacer el trabajo que Dios lo puso a hacer. Pero ¿qué dijo Jeremías en medio de la crisis? Jeremías 20:11. Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Le parece poco? Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y Jehová es Dios. Y por los siglos de los siglos, Él es Dios. Él no es un ser humano súper como los que la sociedad o los clubes los han hecho famosos. Estaba viendo una fotografía de un señor campeón de físico-culturismo no sé por cuántos años. Pero ahora que han pasado los años, le han tomado una fotografía. Y sale ahí, hermano, que para verle los músculos hay que estirarle el pellejo, porque ya su pellejo se cayó, ya perdió la vitalidad. Es como una señora que se estaba bañando en la piscina y quizás cuando joven ella se hizo
se hizo el tatuaje del esposo. Entonces yo veía el tatuaje del muñequito así. Y me dijo, ¿qué estás viendo? ¿Quieres ver esto? Me dijo. Este fue mi esposo, me dijo. Ya se envejeció con todo y mi pellejo, me dijo. Nuestro Dios no es un campeón olímpico. Nuestro Dios no es el premio Nobel que dan acá, en este mundo. Nuestro Dios es el Dios todopoderoso, el grande y bendito, Rey de reyes por los siglos de los siglos. Él es el Dios de toda fortaleza. Por eso dice Jeremías, Él está conmigo como poderoso gigante. Si tengo esta convicción, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Todo aquel que vaya en contra suya, si usted está firme en la vida que Dios ha dicho que tenemos que llevar, ahí manténgase. No se mueva. No, que se aquí, que se ahí, déjelo, que hable, que relinche como quiera. Manténgase ahí. Ya le he dicho en otras ocasiones. Y se lo voy a repetir de otra manera. Se lo voy a decir de otra manera. Usted puede oír. Ajá, ¿y al pastor cuánto le pagan? Es normal. Porque dice un dicho, el león juzga por su condición. Y si usted quiere decirle y me pide lo que me pagan, le compruebo. Le compruebo qué es lo que me paga la iglesia a mí. Estoy bien. Como bien. ¿Por qué? Por muchas razones. Así que si usted ha entendido que tiene los días contados, como yo ya lo entendí, yo voy a comer todo lo que me den de ahora en adelante. Amén. Póngase los zapatos que tiene guardados. Yo hoy en la tarde voy a venir estrenando unos zapatos. No, hombre, y me muero, ¿y de quién van a ser? Amén. Vaya a arreglarse las muelas si no le sirven. 70 años. No, que cuando me jubile voy a descansar. Ya le van a poner un Vitamorrial ahí en el pecho. Aprendamos a vivir la vida. Que a pesar de, conforme a la palabra del Señor, no busque prosperidad de otra manera. Porque la tercera epístola de Juan dice: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas conforme prospere tu alma. Si usted dice que es creyente y no le sirve a Dios, busque hoy la manera de servirle. Pero ya. Eso es urgente. Porque si no lo hace hoy, cuando vengan los años, aunque diga que lo va a hacer, como dijo alguien que no se había casado, dijo que tenía que casarse primero. Después dijo que tenía que criar a sus hijos. Y después dijo: Señor, quisiera servirte, pero mira este gran poco de nietos. Voy a terminar con los nietos. La mataron de nervios. Nunca le sirvió al Señor. Yo no sé qué espera usted. Yo conozco gente aquí que tiene ya años de vida, que los conozco hace ya 25, 30 años y no le sirven al Señor. Preste atención. El que le sirve a Dios, Dios le preserva la vida. Y si usted quiere que sus días sean preservados, pregunte:
busque la manera de servir al Señor. Porque tarde o temprano vamos a ser zarandeados, y con quejarnos y con llorar no vamos a llegar a ningún lado. Yo le puedo presentar un video, una película de 6, 7, 8 horas de la gente que hemos bautizado, que los hemos discipulado, que los hemos formado y que no están en nada. Y que no tienen amparo de nada y que se sienten mal y que están deprimidos y que están angustiados y hasta se sienten desahuciados. ¿Por qué? Por ese estilo de vida que no conviene a nadie llevarlo. Yo no estoy hablando fantasía. Aquí hay personas que han hecho con la vida un desastre. ¿Qué es la medicina? Punto y aparte. Punto y aparte. Hoy podemos comenzar. Estamos terminando el año, hermano, y es una buena oportunidad de decirle: Señor, este enero lo quiero comenzar con botas de hule bien puestas. Lo quiero comenzar con el cinturón abrochado. Hoy sí voy a hacer mío ese versículo de Hebreos 10:39. No soy de los que retroceden. No soy de los que retroceden. Me incluyo en el club de los que perseveran para preservar el alma. Ahí quiero estar, Señor. Y ahí me vas a bendecir. Y ahí me vas a prosperar. Y ahí voy a esperar. Y ahí voy a tener tranquilidad, bendición, Señor. Y aunque venga lo que venga, tú vas a estar conmigo. Porque esa es la promesa de Dios. ¿Quiere que hagamos esa oración? ¿Está dispuesto a hacerla? Le anticipo, el diablo puede venir con todo. El diablo va a venir con todo. Y le va a decir: no, que así dijiste la vez pasada. Pégale una patada al diablo y sáquele la Biblia. Levántese ahora. No puede continuar, hermano, en esa rutina, en ese estilo de vida de haraganería religiosa. Eso no sirve. Es ahora o nunca.